Vale, pues bienvenidos y muchas gracias por estar aquí. No sé si sabéis, pero esto es una charla que damos en conjunto, Ecomatalhacer y volver a la esencia. Esto que veis que ahora voy a quitar es un vídeo, un pequeño momento de pausa que nosotros tenemos en nuestro canal de YouTube de Volver a la Esencia, por si en algún momento queréis disfrutar de unos minutillos de contacto con la naturaleza y descansar, pues os los dejamos mientras estábamos esperando, ¿vale? Pero ahora voy a pausarlo y ya vamos a empezar con la charla. Bueno, bienvenidos. Nuestra intención era hacer una guía para el descanso natural y poder ver aquellas cosas a tener en cuenta a la hora de dormir y descansar, sobre todo, y tener un descanso de calidad. Qué es lo que tenemos que tener en cuenta y qué es lo que podemos hacer tanto en nuestro entorno como en nosotros mismos como para llegar a lograr ese objetivo, ¿vale? Vale, pues queríamos empezar un poco pensando, ¿no? A todos se nos ocurre que ¿qué pasa cuando no tenemos un sueño de calidad? ¿No? Cuando que nos despertamos por la noche, que no podemos dormir, que nos cuesta dormirnos o nos cuesta levantarnos porque nos despertamos muy cansados, porque nos despertamos muchas veces, dormimos y nos levantamos hasta más cansados o contracturados después de haber dormido. ¿Qué es lo que nos pasa cuando tenemos esta falta de sueño de calidad? Lo que ocurre cuando tenemos una falta de sueño de calidad al dormir es que nos encontramos molestos, nos encontramos cansados, nos encontramos fatigados, nos encontramos malhumorados y principalmente todo eso nos lleva a que nos cuesta más hacer las tareas cotidianas, ¿vale? ¿Y eso por qué es? Porque cuando nosotros dormimos lo que hacemos es que estamos descargando información, ¿vale? A nivel alquímico lo que se dice es que el cuerpo físico y los cuerpos sutiles enganchados a él se quedan en la estancia donde estamos durmiendo y a través de los andamios que se construyen para el sueño, el resto de cuerpos sutiles van subiendo según su vibración y se van quedando en una serie de planos determinados, ¿vale? Que las culturas aborígenes actuales llaman el mundo de los sueños y le conceden mucha más importancia que a la vigilia, y que en culturas antiguas, por ejemplo, me viene ahora mismo la cultura egipcia, se hablaba de ese mundo como si en algún momento ese mundo de los sueños hubiera estado conectado con el mundo actual, ¿no? Toda esa información que nosotros descargamos es lo que a nivel científico se ha venido analizando y se han encontrado las distintas fases de sueño. Y en concreto este viaje, digamos, a través de los distintos planos de lo que se conocería como el mundo del sueño, ocurre durante la fase REM, ¿vale? Además de toda esta historia, otra de las cosas que hacemos cuando dormimos es que mientras nosotros estamos por ahí pirulando, nuestro cuerpo entra en un modo automático en el que empieza a repararse, empieza a regenerar todas las lesiones y todas las historias que tenemos. Mientras la parte, digamos, informática de nuestro cuerpo, que sería el sistema nervioso cerebro y una parte del endocrino, empieza a descargar toda esta información, el resto del cuerpo entra en modo mantenimiento. Y todo nuestro cuerpo se ocupa única y exclusivamente de reparar todas las historias que hayamos tenido durante el día. Y por eso muchas veces cuando estamos enfermos nos encontramos soñolientos. Y es precisamente por eso, porque nuestro cuerpo de forma natural nos está incitando a dormir para poder reparar las cosas de forma mejor. De hecho, nuestro sistema inmune se potencia, nuestro sistema nervioso se afila, bueno, un montón de beneficios, ¿no?, a nivel de salud. No, voy muy rápido porque, o sea, me puedo tirar horas hablando de todo esto, ¿no? Entonces, tampoco... Sí, imaginaros también que las consecuencias de no dormir bien y de acumular ese sueño y tenerlo pendiente es lo que nos hace, porque al final no hemos podido reparar, no hemos podido descargar, no hemos podido descansar y eso acumulado en el tiempo tiene unas consecuencias que tiene que ver con, pues lo que decía Rafa al principio, ¿no? Es decir, fatiga, ritmo lento, ya no funciono como antes, tengo mal humor, me cuesta pensar, y ya ni hablemos de cuando eso se prolonga en el tiempo, cuando empieza a afectarnos ya a nivel físico, con distinto tipo de afecciones, no solo insomnio, sino que además empezamos a tener distintos tipos de patologías o cosas dependiendo de cómo
de qué es lo que nos esté pasando en concreto, ¿no? Sí, claro. Nosotros tenemos que considerar que nuestro cuerpo es como una especie de biomáquina, ¿no? Con su sistema informático, su sistema circulatorio, ¿vale? Que sería un poco como el líquido refrigerante, digamos, líquido de comunicación, etc, etc. Entonces, todo aquello que nosotros no seguimos o no respetamos los ciclos naturales que necesita esta máquina biológica, el cuerpo lo va resintiendo y lo va compensando, hasta que llega al límite de compensación, y en ese límite de compensación es lo que aparece lo que nosotros llamamos patologías o enfermedades. Entonces, nosotros podemos empezar a tener al principio un poquito de dolor de cabeza, un poquito de molestias o calambres, y todo eso se va acumulando, se va acumulando, se va acumulando, hasta que llegamos a tener, pues, que vamos andando y misteriosamente, pues, me hago un esguince de rodilla, o tengo una molestia en el codo, con una peritonitis, o tengo, ¿vale?, cualquier otro tipo de historia, que es lo que conocemos como enfermedades o patologías, ¿vale? Y hay algunas en concreto, muy concretas, asociadas a la falta de sueño. Vale, y entonces lo que nos interesa ahora en la charla es cómo conseguimos ese descanso natural del que estamos hablando, ¿vale? Hemos hecho una pequeña clasificación de cosas como para ponerlo, para ordenarlo, para que os resulte más fácil verlo. Y la primera tiene que ver con los hábitos saludables, ¿vale? Es muy importante que a la hora del descanso, ¿qué hago yo durante el día y cómo hago para prepararme para dormir? En este sentido, estos hábitos que voy a mencionar tienen que ver están según la medicina Ayurveda, que es la medicina de la India, y tiene que ver, por ejemplo, con el momento en el que cenamos y qué tipo de cena hacemos. Si yo tengo una cena más liviana por la noche, porque no necesito realmente toda la energía que me da la cena para usar en el resto del día, porque me voy a ir a dormir, realmente no necesito hacer la cena que sea la comida más importante, y si además la puedo hacer y dejar un plazo de unas 2 horas antes de irme a dormir, como para que la digestión la pueda hacer sin tener que cargar al proceso y al tiempo de sueño con que tenga que hacer el cuerpo la digestión mientras estoy durmiendo, es energía que yo le quito a esa descarga de información y esa reparación del cuerpo que decíamos antes. Entonces yo puedo cenar liviano y tener la mayor parte, por lo menos, de la digestión antes de irme a dormir, pues tendré un descanso de más calidad. Y lo mismo pasa con qué voy a hacer en ese tiempo después de cenar. No es lo mismo que yo esté todavía trabajando o haciendo cosas o yendo de aquí para allá o teniendo que limpiar la casa, o a que me tome ese periodo de tiempo, si puedo, de una actividad más relajada, más contemplativa, más como un cierre del día, lea o medite o haga un paseo muy tranquilo después de cenar, o haga alguna actividad que me prepare como un cierre hacia lo que es el dormir. Y lo mismo pasa con los horarios. Tenemos una vida, sobre todo en el mundo occidental, con mucha vorágine y muchas cosas, y no siempre podemos tener horarios regulares. Pero el cuerpo se acostumbra mejor a dormir si tenemos ciertos horarios, que es como levantarse antes de las 7, 8 de la mañana, dependiendo si es invierno o verano, y acostarse antes de las 11, 12. Esto tiene que ver con los ciclos de Ayurveda, ¿vale? No puedo entrar a explicarlo, pero tiene que ver con los horarios que también se dan en medicina china, que depende del horario que sea, está en funcionamiento un tipo de energía, un tipo de órgano, etcétera, etcétera, ¿vale? Simplemente esto es un genérico, y también tened en cuenta que hay que respetar los ciclos de sueño, porque según nuestra constitución y según nuestro tipo de cuerpo, nuestra edad, la actividad que llevemos, necesitamos dormir más o menos horas. Lo de 7 o 8 horas es un estándar, pero nosotros necesitamos descubrir cuántas horas de sueño son las que nosotros necesitamos y nuestro cuerpo necesita como para hacer toda esa reparación de la que hablábamos antes. ¿Se entiende por ahora? ¿Vamos bien? Okay. Sí, respecto a los ciclos de sueño es importante resaltar que estaría la fase no REM y la fase REM. Dentro de la fase no REM habría 3 fases, ¿vale? Y eso se van repitiendo cíclicamente, ¿vale? Alrededor de unas 4 o 5 repeticiones, dependiendo de la constitución, es lo que se considera un ciclo de sueño completo, ¿ok?
Bueno, luego dentro de la fase REM hay otras dos subfases. Anyway, es que no me quiero liar, disculpadme. Lo importante es el completar al menos un ciclo de sueño, ¿vale? Dependiendo de la persona, dependiendo de la constitución de cada uno y dependiendo del momento en el que se esté, ¿vale? Porque como el planeta nosotros vamos teniendo una serie de ciclos distintos que se van alternando, como más activos, menos activos, y también dependiendo de la actividad que nosotros tengamos, nosotros necesitaremos que ese ciclo de sueño, con esas repeticiones, esas 4 o 5 repeticiones de las distintas fases de sueño, se extienda más en el tiempo o se extienda menos en el tiempo. Y luego además también se pueden hacer cierto tipo de trabajos energéticos, tipo Qigong, otra serie de historias, meditación y tal, que pueden hacer que el ciclo de sueño, con la repetición de las distintas fases, se acorte, pero funcione igual que si fuera un ciclo de sueño ordinario. Lo que pasa es que es como que son más eficientes, digamos, ¿no? Porque nosotros empezamos a trabajar ya a unos niveles que comentaremos al final de la charla que tienen que ver con nuestro desarrollo personal, hacer meditación, ejercicios de Qigong y tal, y empezar a trabajar y alterar nuestra alquimia interior. ¿Ok? Pero es importante el que lo de dormir 7-8 horas es un estándar, no nos tiene que, o sea, no nos volvamos locos. No he dormido 8 horas, Dios mío, ¿te has levantado bien, te has despertado de forma natural, estás descansado? Sí, se ha completado tu ciclo de sueño, ¿vale? Vale, el siguiente punto que queríamos dejar sentado tiene que ver con el espacio, ¿vale? La habitación, el lugar en el que yo duermo, ¿vale? Y la importancia de que el espacio acompañe a ese dormir, a ese descanso. Esto muchas de las cosas que vamos a decir en este punto van según el Feng Shui, ¿vale? Para que lo tengáis de base. Y esto tiene que ver, por ejemplo, con que el espacio esté por un punto libre de electromagnetismos. Tenemos en nuestro hogar muchos aparatos y cosas que nos emiten electricidad y magnetismo que a la hora de descansar no los necesitamos, que estén ahí para descansar y que pueden llegar a afectarnos y que es mejor que el espacio esté libre de ellos. Vale, por ejemplo, los electrodomésticos, ¿vale? Los electrodomésticos, yo qué sé, si tengo una tele, tengo un reloj despertador, tengo el móvil, tengo lámparas, todo eso que genera, que tiene electricidad y que tiene, o pilas, todo eso nos está emitiendo campos electromagnéticos, que ya de por sí estamos fritos con las wifi, lo siento, pero si además le agregamos más cosas a la habitación, pues igual pueden. Esto no es lo fundamental, ¿vale? Si nosotros estamos bien, si nuestro sistema inmune está bien, esto no nos va a afectar tanto. Pero si estamos un poco más flojos, igual, digamos que todo suma, ¿vale? Lo que os estamos contando todo aporta y suma a que pues, el descanso sea un poco mejor, ¿vale? Entonces, si tenéis cosas en la habitación que no os hacen falta y que podéis quitar de la habitación, o si tenéis el teléfono y lo usáis de despertador, podéis o ponerlo en modo avión durante la noche y podéis dejarlo lejos del cuerpo, lejos de la cama, en algún sitio que de paso ya aprovecháis y os tenéis que levantar para apagar la alarma y ya os levantáis. Pero pues si por lo menos podéis dejarlo lejos de la cabeza o de la cintura para abajo en algún sitio, va a ser mejor que si lo tenéis durmiendo con el móvil aquí al lado, con el teléfono, la wifi, todo puesto. ¿Se entiende? Hay que tener en cuenta que los procesos, o sea, nuestro cuerpo es como un router wifi, ¿vale? Emitimos y recibimos información. Entonces, en los procesos estos que he comentado antes de descarga de información que se realizan durante la fase REM, digamos que se hacen a través de nuestra wifi interna, ¿vale? Por llamarlo de alguna forma entendible sin extenderme mucho. Cualquier interferencia electromagnética es ruido que está interfiriendo con la señal y que está interfiriendo con estos procesos. Pero de nuevo tampoco vamos a volvernos locos y vamos a estresarnos porque, a ver, si necesitamos tener un despertador, necesitamos cualquier cosa, con que esté a metro y medio de separación o de distancia y de cintura para abajo mejor todavía, bien. Que no, que lo queremos dejar en la mesilla, pues lo dejamos en la mesilla y separamos un poquito la mesilla, ¿vale? A partir de medio metro
la interferencia empieza a ser menor, ¿vale? Es tan sencillo como aplicar las reglas de la física, no tiene más misterio, ¿ok? Y a lo que iba era que si tiene que suceder, pues vamos a aceptar que suceda, pero evitemos entrar en pánico. Porque el pánico es lo que hace que cualquier cosa que nos suceda, el miedo es lo que hace que cualquier cosa que nos suceda se agrave. La agravamos nosotros por nuestro pánico, ¿vale? Y que de forma natural, como ha comentado Daniela, la interferencia que nosotros tenemos nos puede afectar más o menos. Si tenemos un cuerpo saludable, si tenemos una vida saludable, la interferencia nos va a afectar muchísimo menos, hasta el punto incluso de que no nos llegue a afectar. También depende de la potencia de la emisión, ¿vale? De nuevo, aplicamos las reglas de la física. Okay. Sí. Vale, también hay influencias de las energías telúricas, ¿vale? Esto es un tema aparte, no nos vamos a meter mucho, pero para que sepáis, así como nosotros tenemos venas y tenemos arterias y tenemos meridianos, ¿vale? Como no sé si sabéis, pero en medicina china se dice que tenemos canales donde fluye la energía, que son los meridianos. La Tierra también tiene sus propios meridianos, por decirlo. Tiene vetas y líneas donde circula más energía. Y cuando hay un cruce de esas energías, o un cruce con agua y demás, son espacios donde no es tan beneficioso para que la persona duerma, ¿vale? Esto requiere ya un estudio dentro del espacio donde estáis, pero simplemente que sepáis que si hay alguna afección que está muy centralizada en concreto en alguna parte del cuerpo y no sabéis por qué es, y no detectáis por ningún lado dónde es, que existe una posibilidad de que sea por alguna energía telúrica, ¿vale? Y bueno, esto también tiene que ver con el Feng Shui, que es la correcta orientación de la cama. Según el Feng Shui depende en qué momento tu fecha de nacimiento, hay orientaciones que son mejores o peores. Y esto también podríamos llegar a ampliarlo en una charla posterior si hay interés, donde podríamos llegar a ver cuál es vuestra orientación, pero ahora en esta no nos va a dar tiempo, ¿vale? Porque queremos pasar a contaros lo que más prioridad es a la hora de descanso, ¿vale? Sí, sí. El modo avión lo que va a hacer, o sea, como no está intentando recibir y enviar llamadas, está emitiendo un poco menos. Si, lo que más puedas quitar, mejor. Lo que pasa es que sé que hay gente que lo usa de despertador. Entonces, si lo usas de despertador y no tienes otro despertador y es eso, pues es preferible dejarlo en modo avión que dejarlo con las llamadas y con el wifi y con todo puesto. Porque pensad que tanto cuando está en llamadas como cuando está con la wifi está todo el tiempo intentando emitir y recibir. En modo avión no emite ni recibe. Si le pongo en modo avión y quito la wifi, no emite ni recibe nada. Está simplemente lo que emite de lo que tiene por la batería que tiene, nada más. Porque tiene una batería que está cargada, vamos. ¿Vale? Y luego, esto sí es importante, que las estructuras metálicas, tanto el electromagnetismo en los electrodomésticos como las energías telúricas, todo eso, mientras más estructura metálica tengáis en el lugar donde dormís, más se van a acumular o se van a potenciar esas energías, sobre todo si son en mallas o en una estructura que no sean solo tornillos, sino, o sea, una estructura metálica como tal, como puede ser un tipo de somier con las patas de la cama o lo que sea, puede afectar porque hace que el metal es conductor y eso no deja de ser un tipo de energía. Entonces, o sea, entonces hace como de antena, como dice Rafa, ¿vale? Simplemente para que lo vayáis teniendo en cuenta. ¿Sí? Vale, y entonces sí llegamos a una de las partes importantes que son las piezas de descanso, ¿vale? La importancia de lo que es el colchón y todas las piezas para descansar en sí. Y en este caso le vamos a pasar, espérate, vamos a poneros un pequeño vídeo de introducción. Recuerda que la Tierra no te pertenece a ti, sino que tú perteneces a la Tierra.
Ecco Matalasser. Lo importante es lo de dentro. Vale, y ahora le voy a pasar el punto a Carles, que nuestro artesano. Hola, sí, soy artesano. Y bueno, enlazando con esta última frase que dice lo importante es lo de dentro, bueno, yo casi me lo aplicaría también a las personas, ¿no? Claro, vivimos un mundo muy superficial. Y entonces, claro, los colchones, por ejemplo, todos se parecen, ¿no? Cuando uno tiene que diferenciar entre un colchón y el otro, pues no sabes, no tienes ni idea de cómo está hecho por dentro. Y entonces, claro, realmente lo de dentro es lo importante, no la cáscara o lo de fuera, el tejido, ¿no? Bueno. A ver, yo no soy médico ni científico, ¿no? Pero sí que estoy muy interesado cada vez más en saber más sobre el dormir, aún siendo artesano, ¿no? Yo trabajo con las manos, coso, pero no tengo los conocimientos y los voy intentando aprender día a día, y, por ejemplo, con Daniela y Rafa, ¿no? Observo cada vez más que me vienen clientes que cada vez más tienen muchos problemas. O sea, estoy notando que ya no se trata solamente de dormir, sino que vienen con problemas como el insomnio, fibromialgia, dolores musculares, etcétera, ¿no? Y entonces, claro, me quedo como un poco, ostras, yo en principio soy artesano, ¿no? Y en cierta manera he descubierto que lo que serían las fibras naturales dan respuesta, junto con lo que se ha comentado, ¿no? Junto con hábitos naturales o un crecimiento personal, todo esto va ayudando a dormir mejor, ¿de acuerdo? Entonces voy a un poco hablar de las piezas de descanso. En primer lugar, el somier. Como ha dicho Daniela, es muy importante que un somier no tenga metales, ¿no? Se crea un campo magnético a vuestro alrededor que no es nada favorable para vuestro sueño. Entonces, otra cosa muy importante es que el somier sea firme, ¿vale? Nos han vendido de que estos somieres que encontramos en las tiendas, que son articulables, pivotan, hacen toda una serie de movimientos, esto es fantástico, y no es verdad. O sea, hay que ir a la sencillez, hay que ir, fijaros que hay culturas como la japonesa, en la que se duerme sobre un tatami, y es muy sencillo, ¿no? Es un suelo hecho a base de arroz, de las hierbas, las tiges, que lo digo en catalán, de arroz. Es una pieza muy sencilla y que ayuda muy bien a la espalda, ¿no? O sea, nada de estas piezas curvadas. No nos volvamos locos, como dice Rafa, si dormís con un somier que tiene lamas, tampoco nos va a pasar nada grave, ¿no? Pero si tenéis que comprar un nuevo somier, mejor que las lamas sean firmes, que sean rígidas, ¿no? Un tema muy importante también, y hablando del tema que habéis comentado de las electricidades, electromagnetismos, es que cuanto más proximidad al suelo, mejor, ¿de acuerdo? Porque nuestro cuerpo se descarga con la proximidad al suelo, hace de masa, ¿de acuerdo? Pero no siempre es posible, porque solemos tenerlo en esta cultura europea, tenemos siempre las camas elevadas. En todo caso, si no es metálico, es madera. Esto es muy bueno. Dormir en madera es muy bueno, es muy aconsejable, ¿eh? ¿Por qué? Porque la madera neutraliza todos estos electromagnetismos, y esta madera tiene que ser, si es posible, certificada, de bosques sostenibles y con tratamientos, ceras, barnices que sean naturales, ¿de acuerdo? Mira, una cosa muy curiosa, es muy bueno que dormir sobre algo que vosotros os sentáis seguros, porque esto luego se reafirma en vuestro sueño. Si estáis seguros en vuestra cama, que no se mueva. Por ejemplo, observar el suelo de vuestra casa. A veces los suelos, hay baldosas o hay inclinaciones que no son nada convenientes para que descanséis bien. Vamos a hablar un poquito del colchón también. El colchón, no hay un colchón fantástico para todo el mundo. Cada persona tiene una tipología, tiene unas características que te piden o te inclinan más a un tipo de colchón que a otro, ¿no? Es algo bastante personal. Entonces, observaros vosotros mismos qué es lo que necesitáis. Esto, yo cuando estoy con mis clientes, yo les digo, tumbaros, estaros un momento, giraros, ¿no? Porque vuestro cuerpo habla, se comunica y os dice cosas, ¿no?
Las tiendas generalmente dan un producto muy bonito, muy blanco, con unos acolchados perfectos, pero muchas veces el dependiente con rapidez os está diciendo, mira, prueba este, prueba el otro, y no tenéis tiempo de valorar y de sentir vuestro propio cuerpo qué es lo que os está diciendo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, el colchón, a ser posible, tendría que ser orgánico. ¿Qué quiere decir orgánico? Orgánico quiere decir que tendría que estar hecho con fibras y materiales naturales, sin más, ¿de acuerdo? Pensar que durante siglos y siglos el ser humano ha dormido con colchones orgánicos, siglos y siglos. Es a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando empezó la industria petroquímica, que empezaron a ofrecernos toda una serie de tecnologías fantásticas que desplazaron y apartaron el colchón orgánico, ¿no? Hay que volver otra vez a lo de antes, ¿no? Pero con unas diferencias. Evidentemente no tenemos el mismo tipo de vida que antiguamente, pero sí que podemos recuperar las fibras, lo que es lo orgánico, ¿eh? Entonces, básicamente, orgánico significa transpirar, que sea natural y que transpira y que fluya, ¿vale? Otra cosa muy importante es que durante la noche nos movemos entre 20 y 60 veces, el que menos. Entonces, ¿esto qué significa? Que el colchón, tampoco podéis dormir hundidos en el colchón, porque vuestro inconsciente os está pidiendo que, justamente por lo que decía, como hacemos como una recuperación, a veces cambiando de posición se van reparando ciertas zonas de nuestro cuerpo. Por ejemplo, si cargamos sobre un órgano, ¿no? Pues inconscientemente el cuerpo te dice, gírate para que este órgano no tenga tanta carga y se pueda relajar mejor y se pueda reparar mejor, ¿no? Entonces el colchón también ha de favorecer que podamos cambiar de posiciones. Vamos a hablar un poco de las sábanas, muy importante. Las sábanas es lo que tenemos en contacto con nosotros mismos, con nuestra piel, ¿de acuerdo? Entonces no podemos poner unas sábanas sintéticas. No sé si os ocurre algunas veces estas pequeñas electricidades que desprenden las sábanas, ¿no? Que están cargadas de poliésteres y de sustancias extrañas, ¿no? De acabados maléficos, casi diría, ¿no? Que lo que hacen es que haya unas cargas eléctricas, ¿no? A ser posible, las sábanas que sean de algodón, de lino, de cáñamo. A veces vienen mezcladas con poliéster, pero si no superan el 20%, en principio no ocurre nada. Es cuando realmente no es conveniente, es que son sábanas que son 80% poliéster y 20% de algodón. Luego está la trampa de los comerciantes que dicen sábana de algodón y es un 20% o un 10%. ¿Me explico? De acuerdo. Entonces también os voy a hablar de las almohadas. Las almohadas es algo muy complejo, no es nada sencillo. Seguramente muchos de vosotros os cuesta a veces encontrar la almohada correcta, ¿no? ¿Por qué? Porque depende de muchos factores, depende de vuestra posición, depende de vuestra morfología, de vuestra masa corporal, ¿no? Depende también de si nos movemos mucho o nos movemos poco, de si somos calurosos, somos frioleros, si dormimos en pareja, si dormimos solos. ¿Me explico? O sea, si tenemos dolores cervicales, algo que es muy frecuente, ¿vale? Tener dolores cervicales. Una buena almohada os puede, en parte, paliar estos dolores. Quizás no resolverlo al 100%, pero os puede paliar. Y pensar que las fibras naturales nos ayudan a todo esto. Nos ayudan a favorecer el sueño y a paliar, según qué dolores, por ejemplo, los cervicales. Vale, ahora me gustaría que, si os podéis acercar, os enseño así un poco brevemente a las fibras con las que trabajamos para que veáis realmente que con plantas que tenemos cerca se pueden hacer colchones, que es lo que se ha hecho durante toda la vida. Bueno, he traído una parte de las fibras con las que trabajo y con las cuales se puede trabajar. Y es muy sencillo, o sea, realmente hacer un colchón no es complicado y es sencillo de poderlo hacer con fibras como por ejemplo la lana. La lana la tenemos en nuestros campos muy cercanos, ¿no? Y es algo estupendo, es algo que tiramos, es una vergüenza, tiramos algo que tiene un valor estupendo, ¿no? Esto es lana tal cual viene de la oveja, lo que pasa es que pasa un proceso de lavado, en el cual no hay procesos químicos.
ni incluso materiales químicos, nada. Es agua caliente con un jabón y ya está. ¿De acuerdo? Luego aquí podéis tocar, ¿eh? Luego esto de aquí son napas de lana, ¿vale? La pasan por un circuito, digamos, de un curró que decimos en catalán, ¿no? Con un rodillo. Con un rodillo, exacto, pequeño. con unas puntas y hacen que la lana quede en una misma dirección. Entonces se hacen estos, son las napas, ¿vale? Es lo mismo, pero en napas. Luego tenemos, por ejemplo, el látex natural. Algo muy importante hoy día, que cada vez hablaremos más, que es lo que se llama economía circular, en la cual se intenta evitar cada vez más, y lo tenemos que hacer nosotros también, incluso personalmente, es intentar que haya menos residuos en nuestra naturaleza. Fijaros, yo observo, por ejemplo, la gente, digo, la gente antigua, como vivían antes, no tiraban nada. O sea, un cordel de un zapato, cosas les servían para miles de cosas, ¿no? Nos han acostumbrado en la civilización a tirar muchas cosas. Pues yo este látex, cuando corto una pieza de látex para un colchón, me quedan unas sobras. Pues yo esto lo trituro, le pongo unas plantas y tenemos una almohada fantástica. Fijaros, o sea... Sí, hay un gran engaño con el tema del látex. O sea, nos venden el látex como látex natural y en su gran mayoría no es natural, es sintético. Y fíjate lo que son las palabras, dicen látex 100%, y tú terminas, 100% natural. No, 100% sintético. Pero la mente humana, ¿sabes? Te engañan, ¿no? El látex viene de un árbol que se llama Hevea, que está básicamente en Brasil o en países asiáticos, y luego viene del caucho, o sea, de un árbol que le hacen una incisión y es una resina, ¿no? Pero en su gran mayoría es sintético, ¿no? Luego tenemos, fijaros, esto cáñamo, lino, esto antiguamente en todos los pueblos pues tenían cáñamo o incluso lino, plantaciones, y se hacían sus manteles, sus sábanas. Esto lo hemos dejado de hacer, pero yo creo que sería un buen momento para volverlo a empezar, porque tiene muy buenos resultados. Luego esto es otra cosa, estos son cáscaras de espelta. Los japoneses duermen mucho con una especie de yutas por la noche, porque les hace como un pequeño masaje en el cuello, y aparte lo puedes mover, lo puedes coger muy bien, y te despiertas con una sensación muy fresca y muy relajada, ¿no? Porque aparte, bueno, las almohadas que yo hago intentan trabajar en ese sentido, en la relajación. Por eso incluso pongo bastantes plantas, que a veces la gente se pone y dice, pero ¿qué es esto, no? Le pongo plantas dentro, porque pensar que las plantas son cosas buenas. Las plantas nos ayudan, tienen propiedades muy buenas para relajar. Les pongo lúpulos, pliego, flor de naranjo, azahar, artemisa, hay infinidad de plantas relajantes ya para tomarlas en infusiones como para ponerlas en los colchones o en las almohadas, ¿vale? Y bueno, ya para terminar un poco, pues tenemos el miraguano, es una planta, estupenda. Lo que pasa es que esta me viene de fuera, ¿no? Pero aquí en España, fijaros, esto es una maravilla, y se pueden hacer tanto colchones como almohadas. Es como, de hecho le dicen el algodón de seda, es muy fino. Antiguamente incluso hacían colchones con las mazorcas, con las hojas de mazorcas, es decir, que pillaban restos de la agricultura, de los huertos, y lo hacían como colchones y dormían bien. Lo que pasa es que esto hace como una especie de coco, lo abre. No, sí, claro, el algodón es exterior, este no, hace como un coco, así alargado, lo abren y sale esto. Aquí es una planta que también la hay aquí en España. Sí, exacto, viene de países más tropicales, ¿vale? Y bueno, pues fibra de coco, crin vegetal, es decir, yo os enseño esto porque se pueden hacer colchones, os podéis hacer rellenos, lo mejor sería salir al campo y veríais que podríamos hacer muchas cosas para decoraciones, para colchones, o sea, que vale la pena, digamos, aprovechar estos recursos que tenemos y que creo
que ahora va a empezar un ciclo nuevo en el cual volvamos otra vez a recuperar todas estas fibras que nos pueden ayudar a dormir mejor. Yo lo que utilizo son las plantas, o sea, mi taller está lleno de plantas colgando que hacen de repelente a los insectos, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, utilizo la lavanda, por ejemplo, es un buen repelente, utilizo el laurel, utilizo el romero, ¿no? O sea, me voy al campo y cojo romero, no me cuesta un duro, cojo laurel, se lo pido al vecino que tiene un árbol de laurel y que por coger 4 hojas, o sea, la sustitución sería las plantas. Lo que pasa que ese tema es un tema que te lo digo muy fácilmente, pero es un tema complejo, porque hay que decir una cosa, las cosas naturales tienen su parte buena y su parte mala, pero la vemos desde el punto humano, pero en sí, o sea, una planta es una planta, o sea, diremos es buena o mala desde el punto de vista humano. Y las cosas naturales a veces les ocurren que se pudren, que salen bichitos y estas cosas, ¿no? Entonces el tema es lidiar con todo esto, que no es fácil, ¿vale? Esta pregunta que me haces, hay mucho tema por ahí, ¿no? Pero bueno, también hay que hacer mucha investigación de cómo a las plantas darles una continuidad de una manera ecológica y natural, ¿no? Sin ir a la química, ¿de acuerdo? Y no sé, me salto cosas, pero luego si queréis hacer alguna pregunta, pues... La invitación es que si queréis probar los colchones que hace Carles, estamos en el stand 520, antes de que termine la feria de las 7, podéis pasaros y probaros y verlos in situ, como es, y probaros un ratito y ver la diferencia, ¿vale? Para que os lo llevéis en el cuerpo, porque nosotros os lo contamos y está muy bien, pero no es lo mismo que vivirlo y experimentarlo, y lo decimos de experiencia porque nosotros tenemos un colchón de los de Carles en casa hace unos cuantos años y ha cambiado muchísimo nuestra calidad de sueño y de descanso, precisamente por la calidad del colchón, ¿vale? Esto ya es la publicidad, pero que es vivida, ¿vale? Es sincera y vivida porque somos fans de los colchones de Carles. Bueno, y por última parte, dentro de lo que es la cuarta parte de los puntos que veníamos viendo, tiene que ver con el equilibrio interior, ¿vale? Hemos visto los hábitos que tenemos, hemos visto el espacio, hemos visto la cama y los complementos y el colchón y demás, y la última pata que nos queda en todo esto tiene que ver con cómo estamos nosotros, ¿vale? Cómo estamos nosotros, tanto a nivel de equilibrio, tanto a nivel físico, como mental, como emocional, ¿vale? Puedo estar con el mejor colchón, puedo estar con toda la habitación perfecta, puedo irme a dormir todos los días a la misma hora, que si yo estoy con estrés, o estoy con un problema emocional, o estoy con incluso algo que me ha afectado ya a nivel físico, puedo no llegar a descansar y tener un descanso de calidad, pues porque internamente no estoy en ese equilibrio, en ese centro, ¿vale? Y eso es el foco que tenemos, es de volver a la esencia, que tiene que ver con el desarrollo personal y la transformación interior, que todas las actividades que nosotros realizamos están enfocadas a practicar y a cambiar eso y realmente ver eso que nos está pasando por dentro, cómo hacemos para transformarlo en experiencia, transformarlo en conciencia, y eso hacer que sea de pasar de ser una cosa que nos está perjudicando a ser algo que nos ayude y nos potencie y nos cambie de la vida, desde el cambio interior que transforme el exterior, ¿vale? Cuando hablamos de buscar el equilibrio físico, mental y emocional, es importante, ¿vale? Porque una tendencia que nos hemos encontrado nosotros mucho es el decir, voy a cambiar todo lo que hay a mi alrededor para que me proporcione un equilibrio físico, mental y emocional. Y en cuanto cualquiera de las cosas que hay a mi alrededor trastoca ese ambiente magnífico que me he puesto, ¿vale? Como dice un amigo mío, todos somos Budas en una cueva en la montaña, donde nos llevan la comida y no nos preocupamos de nada y nos levantamos con el canto de los pájaros, ¿no? En cuanto se trastoca un poquito esa historia, pues mi equilibrio mental, físico y emocional se van por el fregadero, por no decir algo más grosero.
¿Qué es en lo que incidimos nosotros? Nosotros incidimos en que no hay que cambiar fuera, hay que cambiar dentro, hay que cambiar el cómo se viven las cosas. Y preguntarse por qué uno reacciona de una forma u otra conforme van sucediendo lo que nos sucede durante nuestra vida. ¿Vale? Eso para nosotros es lo más vital y lo más importante. Evidentemente todo suma, pero esto al final, de hecho incluso hasta a lo largo de toda la feria, hablando con Carles, hemos llegado a la conclusión de que de lo más importante es el cambiar cómo reaccionamos y cómo vivimos las cosas para que no altere nuestro propio equilibrio. Eso es la clave y esa es la historia donde en Volver a la Esencia incidimos en enseñaros y daros las claves que hemos utilizado nosotros para que eso suceda. Teníamos un listadito porque tenemos un archivo con toda esta información más extendida sobre el sueño y demás que queremos enviaros a los que estén interesados. Teníamos unas hojas que nos hemos dejado en el stand para que nos dejaras la información. Entonces, desde nuestra parte simplemente daros las muchas gracias y si queréis que os enviemos el archivo, os voy a pedir que simplemente que le hagáis una foto a la información y nos mandéis un mensajito con vuestro email o que tengamos, os pasáis por el stand y os apuntáis o nos mandáis un mensaje y ya os agregamos a la lista para que os mandemos la información e incluso si hacemos una charla ampliada de esto con lo del Feng Shui, un poco más con lo de la Ayurveda y demás y con un poco más sobre los colchones que podamos informaros al respecto, ¿vale? Pero nada, desde ya muchas gracias por nuestra parte por haber estado en la charla. Gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta, consulta, algo que quiera comentar? Sí. Claro, es que pensar que cuando el cuerpo descansa sobre el colchón hay una presión, o sea, hay a un cuerpo que recibe, tu cuerpo recibe la fuerza del colchón, entonces es cuando hay presión y entonces esto no es bueno porque entonces hay un bloqueo en estas partes donde tú sientes esta presión, ¿no? Claro, el colchón tendría que tener una cierta suavidad, tendría que ser firme, como he dicho al principio, pero al mismo tiempo tiene que poder ser suave y agradable para que tu cuerpo realmente sienta que hay una buena circulación y que no hay presión. Si hay presión, quiere decir que le faltaría un punto más de suavidad, de alguna materia, digamos, normal y orgánica, a ser posible, mucho mejor, que suavice estos puntos de presión. Sí, bueno, es uno de los factores. Bueno, hay toda una serie de características que tú puedes reunir y luego te dicen, pues bueno, pues pesas tanto, eres tan alto, te mueves así, etcétera, etcétera, y este es tu colchón. Pero esto no siempre funciona, ¿eh? Pero sí que a veces el peso puede influir bastante.